Hola a todos y bienvenidos a Más allá de los genes, un podcast de Bitgenia en el que desentrañaremos los avances de la genómica para poder conocer su impacto en nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Seba y hoy para nuestro segundo episodio estamos a punto de descubrir los misterios detrás del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, también conocido como SIBO, y otros temas nutrigenómicos fascinantes. Así que prepárate para un viaje que te ampliará la mente y que promete ser innovador y revelador. Imagina si tus genes tuvieran la clave para desbloquear su potencial para tu salud. Esa es la esencia de la nutrigenómica. Es la rama de la ciencia que explora cómo nuestros genes interactúan con los alimentos que comemos y cómo esta interacción da forma a nuestro bienestar. Desde rasgos claves en nuestro metabolismo hasta la predisposición a enfermedades o distintos tipos de intolerancias alimenticias, todo está en los genes. Ahora bien, profundicemos en una afección que ha generado mucho revuelo últimamente, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. El SIBO es como una fiesta llena de gente en tus entrañas, con bacterias volviéndose locas donde no deberían. Pero no temas, porque comprender los factores genéticos en juego puede ayudarnos a controlar y prevenir este dilema digestivo. El SIBO, ahora como que generalmente en el último tiempo, sobre todo acá en Argentina, se empezó a hablar mucho más de lo que es el tema del SIBO, ¿no? O sea, que es Small Intestine Bacteria Overgrowth, o sea, esas son las siglas en inglés, pero lo que en realidad la traducción es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y ahí, o sea, como esta definición abre todo un mundo o nos introduce en lo que es el mundo de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es el conjunto de virus, bacterias, arqueas, hongos, parásitos, millones y millones de microorganismos que están en el intestino y literalmente lo que ocurre es de que nosotros tenemos bacterias o estos microorganismos a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿no? La mayor concentración se encuentra en lo que es el colon, o sea, como que la última porción, ¿no es cierto?, de todo el aparato. Y literalmente que estos bichitos tienen una relación como muy comensal y amigable con nosotros, siempre y cuando cada cosa esté en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite que esto esté en equilibrio? Bueno, nosotros tenemos nuestro sistema inmune, tenemos el pH ácido del estómago, tenemos, por ejemplo, las enzimas pancreáticas, la bilis que es generada por el hígado, que también tiene este efecto antibiótico, ayuda a movilizar el intestino, etcétera, etcétera. Y todo esto permite de que justamente en el intestino delgado, que es donde hay mayor frecuencia de alimentos, es donde absorbemos los nutrientes, realizamos todo lo que es la digestión y demás, literalmente que ahí lo que ocurre es que todos estos tipos de barrera de defensa evitan que hayan sobrecrecimiento de bacterias, porque si yo tengo bacterias, una frecuencia de alimentos es el lugar perfecto para que todo fermente un montón, ¿no? Entonces, ahora, cuando alguna de estas barreras de defensa se debilita, empieza a haber un sobrecrecimiento de estos bichitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el pH del estómago no empieza a ser adecuado, o si yo tengo alguna enfermedad subyacente, es como que estos bichitos a la mínima de margen que nosotros demos para sobrecrecer, sobrecrecen, porque están todas las condiciones, tenemos también la temperatura como corporal, ¿no es cierto?, que es una de las temperaturas más eficiente para que haya sobrecrecimiento y reproducción de estos bichitos. Entonces da el origen a lo que es el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. O sea, el intestino delgado no es un lugar donde tiene que haber un sobrecrecimiento de bichitos, sino que la mayor concentración tiene que estar en el colon. Están escuchando a Victoria Rauch, licenciada en nutrición, fan de la genética y los intestinos. Entonces, el SIBO, ¿qué efecto tiene en la salud de una persona? Bueno, literalmente todo esto se basa en la fermentación. ¿Por qué? Porque si sobrecrecen bacterias en el intestino delgado, estos microorganismos tienen una preferencia por la fermentación o por fermentar determinados tipos de compuestos de los alimentos. Entonces, cuando yo consumo algún tipo de alimento en particular que le gusta fermentar, quizás en un estado normal en donde no hay un sobrecrecimiento de estos microorganismos en el intestino delgado, la fermentación es normal, regulada, o sea, no pasa nada. Pero cuando hay un sobrecrecimiento de bacterias y además yo proporciono algún alimento que les gusta fermentar, lo que va a ocurrir es de que por la fermentación se va a liberar gas
que es es un compuesto propio, ¿no es cierto?, de la fermentación, pero al estar en el intestino delgado este sobrecrecimiento, esta fermentación se va a dar en esa porción del tubo digestivo en donde ese gas va a quedar atrapado, ¿no? Entonces esto es lo que el paciente manifiesta como tengo demasiada, como y me hincho, ¿no? Como, y muchas pacientes me dicen, padezco de embarazo de 9 meses, o sea, no me explico, o sea, el grado de fermentación que tengo. Entonces, ahora, dependiendo, algo que hoy en día creo que es importante remarcar es que el SIBO, nosotros habíamos mencionado recién que hay muchos tipos de microorganismos, ¿no es cierto?, en el tubo digestivo, y uno de ellos es las bacterias, y este es el sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, que dentro de este gas da el gas hidrógeno, que es que, bueno, como resultado suele manifestarse mucho diarrea, ¿no?, en el paciente. Y después tenemos lo que es el IMO, que es el sobrecrecimiento de arqueas. Que acá lo interesante, que a mí me parece muy, muy, muy loco todo esto, es de que cómo estos mismos bichitos en el intestino actúan de manera en conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias generan el hidrógeno, y a partir del hidrógeno que generan las bacterias, hay otro bichito, le digo yo cariñosamente, que se llama arqueas, que toma el hidrógeno de las bacterias y forma el metano, que ahí es donde el paciente me dice, tengo demasiada constipación, o sea, entonces vamos a tener dos casos, dos tipos de perfiles o pacientes, uno que te dice, me voy por el baño, y otro que te dice, no me puedo ir al baño, pero me hincho, tengo muchos gases, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso también es importante como remarcar que no todos los tipos de, no solamente SIBO, porque hoy en día se habla mucho de SIBO, sino que es mucho también entender cómo se comportan estos microorganismos dependiendo del tipo de alimentación o del tipo de compuesto que encuentran en los alimentos, ¿sí? Hay otro tipo de gas que es el sulfuro de hidrógeno, que es un tipo de SIBO justamente por sulfuro de hidrógeno, de que, por ejemplo, hay determinados tipos de alimentos, como por ejemplo ajo, cebolla, etcétera, etcétera, que tienen azufre, que son tomados por estas bacterias que generan, a partir del azufre, generan sulfuro de hidrógeno, y este también es un gas que irrita mucho el intestino, tiene un olor muy característico a huevo podrido, entonces el paciente te dice, yo me estoy muriendo por dentro, y literalmente termina teniendo diarrea. Entonces, es mucho qué comportamiento tienen las bacterias con los compuestos que están en la alimentación, y esto me parece un mundo súper fantástico, porque yo siempre lo digo y lo hablo con colegas, como con la microbiota, si bien hay un montón de avances y descubrimientos, seguimos estando en pañales con respecto a esto. Y por ejemplo, ¿qué tiene que ver la temática del SIBO o los problemas intestinales con la genética? Tiene que ver un montón con el componente genético, porque también, wow, esto es súper interesante, hay todo, a ver, desde lo que es, por ejemplo, la conformación de la microbiota, tiene mucho que ver desde antes que nacemos, ya, por ejemplo, o sea, ahí tiene que ver mucho por la microbiota también de la madre, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una vía, que esta es una vía fascinante, que se llama la vía enteromamaria, ¿no? Que es, literalmente hay estudios que demuestran cómo nosotros tenemos unas células inmunes, que son las células dendríticas, que toman, viajan en sangre, etcétera, etcétera, y, por ejemplo, toman parte de lo que es bacterias, extienden sus dendritas, que son como manitos, le digo yo, digamos, literalmente, que son desde lo que es el torrente sanguíneo, que es donde están circulando, o el linfático, digamos, que es donde están circulando todo lo que son las células inmunológicas, extienden, digamos, sus dendritas para tomar bacterias del tracto gastrointestinal de la madre, por ejemplo, y las terminan también liberando, viajan hasta lo que es la leche materna, o sea, lo que es básicamente la mama, para ser liberadas en el conducto. Y cuando nosotros, por eso, por ejemplo, la alimentación, o lo que hablamos, el tema de amamantar, ¿no es cierto?, la lactancia materna es tan importante, porque también tiene que ver mucho la conformación de la microbiota de la madre con lo que va a ser, por ejemplo, la microbiota del bebé. Y esto es re importante porque va modulando todo el sistema, digamos, autoinmune. La genética en sí, respondiendo a tu pregunta, con la genética, hay una relación muy estrecha, y esto es lo que a mí me fascina, porque es como que se van combinando todas las ciencias, porque nosotros estamos hablando, y esto lo hablamos mucho en Vitgenia y demás, de
que nosotros no somos solamente los genes, ¿no? Somos el resultado entre los genes y todo lo que es el medio ambiente, ¿no? Los factores que nos rodean. Entonces nosotros estamos hablando que tenemos una microbiota, o sea, dentro nuestro, que son toda esta conformación de bichitos que dependiendo cómo estén conformados, van a afectarnos de una manera positiva o negativa. Y eso también tiene que ver mucho cómo nos predispone la microbiota a un estado de salud o enfermedad, porque si yo tengo, por ejemplo, una microbiota intestinal y quizás haya un predominio de determinados tipos de bacterias o virus o parásitos, etcétera, esos mismos microorganismos o estos mismos organismos van a estar liberando quizás en mi tracto gastrointestinal compuestos o sustancias que no van a ser tan beneficiosas y eso van a terminar modulando mi genética, despertando algún tipo de enfermedad o quizás si yo tengo una predisposición. Hay muchos estudios que demuestran, por ejemplo, cómo determinado tipo de alimentación también predispone a diabetes tipo 2 o determinados tipos de enfermedades, pero porque también la conformación de la microbiota cambia y al cambiar esa conformación, quizás yo tengo la base genética, ¿no es cierto? Estos polimorfismos que hablamos, que son estas pequeñas variaciones genéticas, pero además si yo cambio a la microbiota por la alimentación que estoy teniendo, capaz estoy predisponiendo que ese gen se despierte, ¿no? O sea, y esa enfermedad termine surgiendo. Antes, a mí siempre me acuerdo, ¿no es cierto?, de que como en un principio la alimentación o todo lo que es la nutrición se resumía a esto, a calorías, viste el plan para solo descenso de peso y demás, o sea, como obviamente que sigue estando, pero esa fue como siempre la puntita del iceberg de la nutrición y empezar a literalmente entender de lo que yo como modula a toda la microbiota intestinal, ¿no es cierto?, pero también la microbiota intestinal va a modular, o sea, me va a predisponer a mí en un estado de salud o enfermedad o también esto puede afectar a por ejemplo, mis variables o mis variantes genéticas que yo tengo. Eso es re importante. Y ahí lo tienen, queridos oyentes, un recorrido vertiginoso por el cautivador mundo de la nutrigenómica. Hemos arañado la superficie de temas como el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano e incluso los genes detrás de una vida más larga y saludable. Entonces, la próxima vez que pruebes un bocado, recordá, es posible que tus genes estén influyendo en cómo vas a disfrutarlo. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Más allá de los genes. Conserven su curiosidad, sigan informados y lo más importante, tratando de estar lo más saludables posibles. Hasta el próximo capítulo.